Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo la reseña de este libro, Jake Becker, El chico de siempre. Es un libro que me hizo súper feliz saber que iba a estar publicado en editorial. La trilogía que tiene la autora me gusta un montón, mucho. Y la verdad es que, a ver, ella empezó a publicarlo en Wattpad y yo lo iba siguiendo más o menos. Es verdad que ya hacia el final me quedé un poco atrasada y tenía algunos capítulos pendientes, pero bueno, desde que supe que lo iba a publicar en papel dije, madre mía. Es que me hizo muy feliz porque su trilogía me gusta muchísimo. O sea, es de los libros que yo recuerdo cuando me dio la época por leer más autopublicados, etcétera. Es de las trilogías que más disfruté y es de las trilogías que más se ha quedado conmigo. Y bueno, en fin, que me deshago en halagos, pero yo quería hablaros de este libro y por qué es tan especial para mí. Por ejemplo, Jake Becker es uno de mis personajes favoritos de la trilogía junto con Rachel. Y, y quería conocerle más. O sea, yo quería saber más de dónde venía y de el porqué de ese comportamiento en la trilogía, que parece que siempre está enfadado con todo el mundo. Pero es que realmente al pobre muchacho no le sale nada bien. Y me da un poco de pena, pero necesitaba saber más de él, necesitaba pues leer un poco más en profundidad para conocer más su personalidad. Y la verdad es que este libro ha ayudado bastante. Quiero destacar dos cosas, sobre todo. La primera, que la construcción de personajes está muchísimo mejor aquí que en la trilogía. A pesar de que ya os he dicho antes que la trilogía me gustó muchísimo, pero es verdad que se nota una mejoría muy notoria. Se nota notoria, bueno, en fin, vamos a dejar estas cosas de lado. Pero yo he notado bastante mejoría en la forma de escribir de Rolly Hatch, tanto en la construcción de personajes como en la ambientación en general de toda la historia y de cómo se van sucediendo los hechos. Eso por un lado, y por otro quiero destacar que haber elegido la tercera persona está bien porque es una forma de englobar mejor a todos los personajes y conocerlos mejor en todo el contexto de la historia. Quizá he echado un poco más de menos que las partes de Jake no hubiesen estado en primera persona, porque creo que usando la primera persona lo hubiéramos conocido mucho mejor, obviamente. Pero igualmente creo que destaco más el hecho de que haber usado la tercera persona nos ha hecho conocer y englobar mejor a todos los personajes. Y eso al final, pues también hace bastante. Luego, destaco muchísimo lo que es la edición del libro. Me ha parecido que elegir para cada personaje un icono, no sé, las ilustraciones que hay dentro del propio libro. O sea, me parece una fantasía que tampoco os quiero enseñar mucho porque, a ver, merece la pena ir descubriéndolo poco a poco, pero es que de verdad me ha parecido un acierto. Me ha parecido un acierto que quisieran apostar por este libro. Y bueno, ya centrándome ya un poco más en lo que es el libro, estamos, a ver, para que os hagáis una idea, estamos como un par de años antes de cuando se sucede la trilogía. La trilogía que es esta, que también la tengo por aquí. Me han dado muchas ganas de releérmela otra vez. Pero eso es, para que la tengáis en mente, básicamente, pues también está en Munich Editorial, que no os lo he dicho antes. Y bueno, pues todos los hechos de este libro, de Jake, se suceden un par de años, o un año, no lo tengo muy claro, antes de la trilogía. Entonces, esto quiere decir que vamos a conocer a personajes que se mencionan de pasada en la trilogía, como puede ser Beth. Vamos a conocer también la relación que tiene Jake con su equipo de rugby, fútbol americano, llamadlo como queráis. Y también vamos a saber un poco por dónde vienen los tiros, o sea, por qué Jake en la trilogía se comporta como si estuviera en contra de todo el mundo. Yo creo que a Jake, también en la época en la que está ambientada la novela, que es en los 80, le falta un poco de educación emocional. Jake no sabe comunicarse con las personas de su alrededor y no sabe comunicar su frustración y no sabe expresarla de una manera que no sea dañina ni para él ni para el resto. Entonces esto se traduce en que las personas de su alrededor no le comprenden y es muy frustrante para el lector porque ves cómo le tratan y dices, joder, no te estás dando cuenta de que en realidad lo que necesita Jake es que le den un poco más de cariño, un poco más de comprensión.
pero realmente la gente no es adivina. Y claro, si tú no sabes comunicar cómo te estás sintiendo y lo que necesitas de las personas de tu alrededor, pues no es de extrañar que se rebelen contra ti o piensen que en realidad estás descargando ira que no corresponde hacia esas personas. No sé si me estoy explicando. Pero vamos a ver muy bien reflejado por qué Jake se comporta así. O sea, Jake es una persona que no está acostumbrada a que le pasen cosas buenas, vamos a decirlo así. Y claro, el mazazo tras mazazo tras mazazo pues machaca mucho a las personas. Y eso junto con no sentirte apoyado por tu alrededor, pues se traduce en una mala relación con el resto y contigo mismo. Y ya un poco, a ver, tampoco quiero hacer spoilers, grandes spoilers de lo que pasa. Me ha gustado mucho cómo se genera la atmósfera de, pues eso, de las relaciones de Jake con todo su alrededor, con su familia, con los amigos de su hermana, por ejemplo, con su equipo de fútbol, con la gente de la universidad. Es una persona que está muy cargada de muchas responsabilidades que, bueno, a opiniones tú puedes pensar que no le corresponden, otra persona puede pensar que sí, pero a opiniones pues... Pero igualmente son responsabilidades que le vienen por familia, por su situación, etc. A mí, ya os digo, me ha encantado leerlo, me sigue gustando muchísimo este personaje, es un personaje que dan ganas de abrazarle todo el rato porque tú como lector sabes que lo está pasando mal y sabes que lo que está pasando es que no llega a transmitir esos sentimientos al resto de personas. Entonces te da un poco de ternura, de decir, jolín, sé que lo que necesitas es el abrazo que nadie te da y no sé, y como intentar mandarle toda la suerte que a ti te sobre. O sea, no sé, es que es un personaje que me provoca muchísima ternura y muchísimo cariño. Si hubiera más libros de Jake, yo me los leería, sin duda alguna. Pero considero que es una historia que es como, no un cierre, porque realmente es como que pasa antes, pero sí lo considero un libro necesario para entender a este personaje que en la trilogía obviamente es uno de los protagonistas y creo que es el personaje más incomprendido de toda la trilogía. Entonces yo agradezco muchísimo a la autora desde aquí haberlo escrito. Me ha gustado muchísimo todo. Lo que sí, que os he dicho antes, quiero destacar dos cosas. En realidad he destacado la edición, pero también quiero destacar mucho la labor de documentación que ha hecho Rolly Hatch. Esto lo escribí en la reseña que puse en Instagram, que si queréis ver cómo se documenta ella, la tenéis que seguir por sus redes sociales, sobre todo por Instagram, que es donde más activa la veo. Y de verdad que es que también nos incluye en el libro pues un glosario de cosas que tienen que ver con el rugby, con el fútbol, etcétera. Pues cosas a las que no estamos acostumbrados aquí porque el rugby no es un deporte que se siga mucho. Y eso me ha parecido también pues esencial para las personas que, como yo, pues no tenemos mucha idea pues de jugadas, de posiciones, etcétera. Eso es un plus para mí. Luego pues tienes mucho contenido extra también en su perfil. En fin, que es una autora que se ha currado mucho este libro, se ha currado mucho la ambientación, se ha currado mucho la documentación sobre el deporte y lo ha hecho como para que las personas que no entendemos de estos deportes, de este deporte en concreto, lo hagamos y poco más. No quiero extenderme mucho más porque quería que fuera una reseña cortita. Os recomiendo muchísimo el libro, por supuesto. Os recomiendo también mucho la trilogía. Este es el último, pero es que mi gato está echado en los otros dos, lo siento. Os recomiendo mucho a Rolly Hatch, en definitiva. Y espero seguir leyendo muchos libros de ella porque me gustan mucho. ¿Para qué voy a mentir? Así que nada, si habéis visto el vídeo, muchísimas gracias por estar ahí. Si os ha gustado, pues ya sabéis, lo típico de darle a like, etcétera, etcétera. Y sin más, pues nos vemos hasta la semana que viene. Espero. Chao.